OnePlus TV presenta Somos Magazine con Gabriel Caicedo, Evelyn Carchi, Fabiola Vaquerizo y Sidiña de Weber. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos en un programa especial de Somos Magazine a través de OnePlus TV. Presentamos a nuestra primera invitada, es Andrea González. Ella es una activista muy reconocida, muy peleadora, está siempre dándole fuerte a su sector. Siempre la vemos en toda causa ahí que tenga que ver con el ambiente, ahí fuerte y con todo, y frontalmente. Ahora hemos estado viendo noticias sobre el tema de los monos. Entonces queríamos saber qué es lo que está pasando para los que no conocen este tema. Quiero que nos introduzcas un poco al mismo. Muchísimas gracias, Gabriel, por dar este espacio justamente a estas luchas activistas que, si bien con todo lo que está sucediendo en el país en estos momentos, pues no deja de tener la relevancia y la urgencia que tiene justamente para proteger a la sociedad y para proteger a las vidas, ¿no? En Guayaquil pasa algo hermoso, y es que tenemos dos ecosistemas que están protegidos por el Código Orgánico Ambiental y que nos dan un montón de servicios. Estos dos ecosistemas frágiles son el manglar y el bosque seco tropical. No solamente lo tiene Guayaquil, lo tiene obviamente varias partes de la costa del país, pero la realidad a la que se llega a través del exhorto que entregamos a través del Pacífico Libre el día de ayer, el día martes 18 de abril pasado, fue justamente este grito que ya nos dice la naturaleza y que hemos sido testigos todo Guayaquil del tema de la deforestación de los cerros de Guayaquil puntualmente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es el contexto actual? En el año 2020, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza emite una declaración de prioridad 007, tal cual el número de James Bond, en la cual dice que el bosque seco tropical se encuentra en peligro crítico de extinción, sobre todo en los países de Sudamérica, que son Ecuador con menos del 2% del bosque seco tropical en su estado original y Colombia menos del 8%. De ahí le siguen Argentina y otros países que tienen 20, 30%. Entonces, de la lista, Ecuador es el peor país o el país que está en mayor peligro de extinguir para siempre el bosque seco tropical. Y debemos recordar que a pesar de que su nombre no nos ayuda mucho, ¿no? Porque dice bosque seco tropical, es un bosque que es increíblemente biodiverso. O sea, los animales del bosque seco tropical, de un bosque seco tropical sano, incluyen pumas, jaguares, mono aviador, mono capuchino, yaguarundi, tigrillo, guanta, saíno, guatusa, papagayo de Guayaquil, chachala, que me podría quedar horas tomándole la lista a todas las especies que conviven con nosotros en una ciudad tan grande y tan movida, tan urbana, valga la redundancia, como Guayaquil. Entonces a veces vemos estas tomas de Río de Janeiro, donde hay una gran ciudad conviviendo con esta selva tropical de donde sale inclusive la bella historia de Blue, del papagayo azul, del ara ambigus azul, que casi llega a estar extinto, se logró rescatar, cuando aquí mismo en Guayaquil tenemos nuestros monos aviadores y nuestros papagayos y nuestras chacharacas. Entonces, a partir de esta declaratoria, empieza a haber un montón de trabajo en conjunto entre organizaciones no gubernamentales, organizaciones de ciencia pura, y en el 2022, o sea, el año pasado, la Fundación Japú, que trabaja en territorio en el bosque seco tropical aquí en Guayaquil, tanto en Bosque Protector Cerro Blanco como en Lago Capeira, en Papagayo, inclusive levantando información, emite o publica un artículo en el cual dice que los monos aulladores del bosque seco tropical de Guayaquil, específicamente de Cerro Blanco, están presentando leucismo. ¿Y qué es el leucismo? No tiene nada que ver con la leucemia, es una enfermedad que hace que el cambio del tono del pelaje de los monos se vaya aclarando. Y esto se debe a una falta de mezcla entre otros genes y otros grupos de monos. Es decir, los estamos aislando. Y para ponerlo en un lenguaje sencillo, estamos convirtiendo en islas el poco remanente de bosque seco tropical que le queda a Guayaquil. Y cabe recalcar que en el resto de bosques protectores de Guayaquil no encontramos la megafauna de Cerro Blanco, donde todavía vemos monos, yaguarundis y monos aviadores que necesitan un bosque muy espeso, de copas muy espesas para poder trasladarse.
Gracias al trabajo en conjunto de todo esto, el pasado 18 de abril se entrega este primer exhorto del Parlamento andino a las autoridades locales para que se ponga en marcha todo este andamiaje legal que tiene Ecuador con sus derechos a la naturaleza y toda la protección que tenemos, pero en práctica. Y que deje de ser simplemente una cosa retórica o una linda canción de Serrat y de Sabina y sea más bien algo que ya podemos poner en práctica. Entonces, este es el primer paso realmente para salvar de la extinción, porque ya no estamos exagerando cuando lo decimos, salvar de la extinción al bosque seco tropical de la región costa del Ecuador. El tema ambiental hay que tomarlo con mucho más seriedad. Yo creo que aquí el problema, el problema ambiental siempre se ha tomado como una cosa, un problema. Secundaria, como algo que no... El sector a veces toman como que fueras loco, que estás detrás de los árboles y todo eso, como que no es una cosa de mayor importancia. Estamos viviendo los problemas justamente, ahora sí, son muy serios y nos tocan, como el tema de los desbordes de los ríos, con el tema de toda la tierra que se nos ha venido encima de las montañas. Y esto ya no es una tontería, una cosa, un hobby o una cosa de 3 personas. La lucha ambiental debe ser una lucha de todos y tiene que ser una lucha de Estado, porque si eso no se frena, ¿hasta dónde vamos a parar? ¿No? Va a morirse la gente. Y es impresionante con el tema de la crisis climática, como bien lo nombras. Me gustó mucho la definición que dio uno de los científicos hace poco y decía, no solamente el problema es el cambio climático a nivel de los ecosistemas y los animales y la fauna y flora y todo lo demás, sino que el ser humano ha llegado a 8 billones de personas. La cantidad de seres humanos que viven en este momento en la Tierra, con sus sistemas actuales como están, y la cantidad de personas que ahora tienen que sostener esos sistemas, no están preparados para estos cambios drásticos del tiempo y del clima. En realidad podríamos ser la especie que más sufre estos cambios comparada con las otras, porque si bien hay muchísimas que se están extinguiendo por el tema del cambio climático y no quiero quitarle la importancia al tema, lo que hablamos es justamente cuando hablan los científicos del impacto que tiene la crisis climática. ¿Y por qué le dicen crisis? Es porque va a causar graves crisis en los sistemas de la sociedad como tal. Entonces, como tú decías, antes éramos los locos que queríamos salvar el árbol y el monito, pero como tú dices, el tema es ayudándonos entre todos. Ya tenemos una fecha para la primera mesa de trabajo, va a ser la primera semana de mayo, y contamos tanto con la Universidad del Pacífico como la Universidad Salesiana. Hemos recibido el apoyo y la aceptación de las autoridades del Departamento de Ambiente, Áreas Verdes y Preservación de Áreas Verdes del municipio, también de la prefectura. Está invitado tanto autoridades salientes como entrantes, porque ya esto es un esfuerzo que en lugar de andarnos buscando de quién es la culpa y quién dio qué concesión y por qué estamos haciendo qué, mirar hacia el futuro y que todos salgamos ganando. Como repetía en la radio en algún momento, no estamos en contra de la minería ni de la expansión urbana, sino que estamos a favor de salvar este ecosistema de la extinción, que obviamente nos va a proteger frente al niño que se viene este año ya, y a todo el resto de presión que le hacemos a estos sistemas, ¿no? Entonces, recordar que los árboles, los bosques, los cerros de Guayaquil no solamente retienen la tierra para que no hayan deslaves, como bien lo dice, sino que también tienen cursos naturales de agua para desfogue, que hemos ido alterando y por lo cual ya empieza a desfogar el agua, también acumula o suma el problema de las inundaciones que vamos a tener por ser una ciudad que está al pie del mar. Entonces, salvar un ecosistema es salvar a la población que vive al pie de este ecosistema. Andrea, yo te voy a comprometer para hacer un programa especial sobre este tema, porque nos queda muy corto. Sí quisiera hacer algo especial de esto, solamente tratando este tema, invitar a 2 o 3 personas, al ministro de Ambiente también, comprometer para poder hacer un programa especial, porque amerita el caso. Claro que sí, ya lo prometo, Gabriel, y muchísimas gracias por el espacio. Igual nos pueden seguir a través de la cuenta Pacífico Libre, quien es el movimiento colectivo en realidad, que agrupa muchas ONGs de Guayaquil y de la costa, para que sepan también los siguientes pasos, porque bueno, este trabajo es de todos, así que te invito también, Gabriel, a participar en la mesa de trabajo por el bosque seco tropical. No solo son biólogos, se necesitan diseñadores, personas de derecho, comunicadores, de todo para esto, así que invitadísimo y mil gracias. Ahí estaremos como medio. Gracias por tu participación. Fue Andrea González, activista y ambientalista. Bien, cambiamos el tema porque tenemos que seguir sobre otros temas también importantes, interesantes también.
Patricio Alarcón, ex presidente de la Federación de Cámaras del país y también presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Estamos pasando un momento complicado. Este país no sabemos si el presidente está más preocupado de mantenerse en el cargo que ayudarnos en la delincuencia. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque eso tiene mucho que ver con el tema de la inversión extranjera, que se está cada vez alejando más y la gente no quiere venir al país. Hasta los cantantes no van a venir. Algunos cantantes han suspendido sus presentaciones. Yo iba a hacer una premiación de las mejores empresas e instituciones del año, y 18 de los 30 me llamaron para decir que por favor lo postergue por la inseguridad. ¿Qué opinas sobre este tema, mi estimado Patricio? Sí, Gabriel, gracias por el espacio, un cordial saludo a tu audiencia. Mira, cuando no se atacan los problemas de frente, cuando no se tiene un objetivo y no se plantean alternativas, es muy difícil empezar a atacar el problema de la seguridad específicamente, porque mira, es un problema social. El tema de la delincuencia común, que es lo que más afecta a todos los ecuatorianos, fuera de la guerra entre bandos, pero el problema de la delincuencia común, el problema de la extorsión de la vacuna, en parte se lo soluciona sacando a la población de la pobreza. Mucha gente en el Ecuador tiene que salir a delinquir porque apenas 3 de cada 10 ecuatorianos cuenta con un trabajo formal. La economía no se mueve. El gobierno no ha cambiado el modelo, sigue cobrando impuestos y subió los impuestos. ¿Para qué? Para mantener el gasto. De hecho, ha subido el gasto. No existen incentivos para el sector privado, no existe un plan de competitividad para el sector privado, no existe un solo beneficio que se ha dado al sector privado desde que el señor Lasso llegó al poder. Entonces, lo primero es, no hay un plan económico, no existe un modelo, los sectores estratégicos, donde se podrían bajar los servicios para los ciudadanos. Ejemplo, la electricidad. Ejemplo, el petróleo, por darte otro ejemplo concreto, perdón por la redundancia. Las telecomunicaciones se mantienen en manos del Estado. Todo se mantiene en manos del Estado. El gobierno no ha podido solucionar un problema esencial, que es la corrupción en las empresas públicas. Entonces, fuera de eso, no se mueve la economía, no existe inversión por parte del gobierno, ¿no es cierto? La inversión pública es inexistente, se mantienen reservas para poder cumplir con las deudas, de tenedores de bonos y del Fondo Monetario Internacional específicamente. No existe inversión local, privada, las tasas de interés son altas, se cobra un impuesto al patrimonio, en general el empresario local no está invirtiendo, y no se diga la inversión extranjera directa, que el año pasado fue apenas de $700 millones y este año tampoco se perfila bien esa cifra. La economía apenas crecerá al 3%, según los datos del Banco Central. Veamos cuál termina siendo la realidad. Entonces, la economía parada, y no existe tampoco un plan de seguridad concreto, es decir, dar las órdenes. Si había un estado de excepción para que los militares disparen a quemar ropa, órdenes específicas para que se defienda a la policía que dispare a quemar ropa. Entonces, el gobierno no ha actuado como ha tenido que actuar. Ha sido un gobierno blandengue en materia económica, un gobierno blandengue en materia de seguridad, y mira las consecuencias en este momento. Tenemos una convulsión política, ya que el presidente se dedicó desde un principio a pelearse con el que se cruzaba, y ahora ya no puede llegar a acuerdos ni con el sistema judicial, ni con la rama legislativa, y peor, evidentemente, con grupos políticos que ni siquiera están dentro de la rama legislativa. Entonces no tiene él una salida, lamentablemente. Y es lamentable lo que ha pasado, Gabriel. Sobre el juicio político, ¿cómo ves tú estas indicaciones de Pachacuti, que se mostró una grabación donde decía intrínsecamente que le habían ofrecido ministerios? ¿Qué crees tú que está pasando con todo esto aquí? Porque estamos induciendo a la vieja política, que supuestamente el actual gobierno era enemigo, ¿no? de esa vieja política, porque el presidente Lasso, pues, es un hombre reconocido como empresario, como banquero.
no como político, pero ha caído en las mismas prácticas solo por mantenerse en el poder, ¿o qué crees tú ahí detrás de una intención positiva de quererse quedar por ayudar al país? Mira, la política pública se mejora y se maneja por medio de alianzas, ¿no es cierto? Si tú tienes alianzas para poder colaborar con tu gobierno, aprovechando las fortalezas y el conocimiento de otros líderes políticos, lo que haces es trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para, evidentemente, que puedan cooperar los diferentes poderes, ¿no es cierto? Para que tú puedas, por medio de tus alianzas, manejar ministerios, con los mejores perfiles de diferentes partidos políticos con diferentes alianzas. Y eso se lo hace de una forma transparente, es decir, ganas las elecciones y con tus aliados gobiernas. ¿Por qué? Porque tienes diferentes delegados para las diferentes entidades públicas. Mira, y eso funciona bien, pero cuando tú a cambio de votos entregas ministerios, gobernaciones, hospitales, por darte solamente 3 ejemplos, eso ya es un tráfico de influencias, estás comprando conciencias. ¿Por qué? Porque esa gente va a votar por ti para ganar dinero o va a votar a favor tuyo en la asamblea o a favor de las leyes que tú decidas pasar. Entonces, ahí vienen los problemas, porque evidentemente no están cooperando por el bien del país, sino que están cooperando por intereses personales. Y si es que se salva en este caso el presidente Lasso, va a ser porque va a tener que comprar conciencias, porque tú sabes que el Pachacutic tiene una línea en contra de la política del presidente Lasso, las propuestas del presidente Lasso. Es más, hemos oído declaraciones de integrantes del Pachacutic. Lo mismo con el Partido Social Cristiano, no se diga con Núñez y evidentemente la izquierda democrática. Entonces, si llega a salvarse el gobierno, va a ser por negociaciones puntuales dentro de la Asamblea a un costo de la entrega de entidades públicas. Y eso no se lo debería permitir. Además, si es que se salva entregando cargos públicos o en instituciones o en entidades, lo que va a suceder es que vamos a vivir bajo la amenaza de nuevas protestas, de una convulsión social y evidentemente eso le costará también al aparato productivo porque mantendremos paralizaciones a lo largo y a lo ancho del país. Entonces se complica, realmente se complica el panorama económico, no se diga el panorama político en este país. Una salida limpia fuera la renuncia o que salga por vía del respeto de la Constitución, evidentemente con los votos necesarios en la Asamblea para una destitución. Vamos a incorporar a este diálogo interesante a Jan Topic, que está en este momento con nosotros. Gracias por empezar. Está en el carro, pero está cumpliendo, eso es lo importante. ¿Cómo ves el tema sobre todo de seguridad, tú que estás más metido en ese campo? ¿Cómo tú catalogas esto? Se habló de que tú ibas tal vez a ser parte de un ministerio, se habló en algún momento, pero después eso se quedó sin piso. Sí, el presidente Lasso me ofreció el cargo, me pidió que lo apoye ahí, después se cayó. Realmente espero que no sea, porque justo lo que mencionaba Patricio, ¿no? Ya de por sí estaría mal el tema de negociar tu plan de gobierno a estos ministerios, estas cosas, a estos partidos políticos. Pero yo creo firmemente que si hay algo que definitivamente nunca deberías negociar es el Ministerio de Seguridad, o sea, la parte de seguridad, porque es el tema más neurálgico, ¿no? Que tiene el país ahorita, el problema más grande que tiene. Eso. No sé si por ahí se cayó el proceso, no creo, pero en todo caso espero que no sea, que por eso. Pues, no, en todo caso, sí está confirmado que sí te ofrecieron oficialmente eso, porque después se dio a entender como que había sido un invento de la posta, no sé, pero después, ahora tú lo estás diciendo que hubo una confirmación presidencial con respecto a ese cargo y después se cayó. No, a ver, sí, el cargo me lo... Perfecto. O sea, a mí me llamaron personalmente al presidente para pedirme que lo apoye en el cargo, ¿no? Es más, me pidieron que me posesione el día lunes pasado, que le dije que no podía porque hay un chorro de cosas administrativas que tenía que arreglar primero. Yo no creo que los problemas de seguridad de Ecuador, salvo tal vez cierto criterio básico de entender la causa raíz de las cosas, no creo que necesitan como que un genio. Armar el plan
macro será un 5% de la batalla. El problema real es necesitar una persona súper proactiva que corte la burocracia y que haga que las cosas se hagan. La mayoría de los proyectos que puede revisar la Policía Nacional son muy coherentes y van alineados en general a atacar temas estructurales de inseguridad en el país. El problema es que no se hacen. Entonces, más allá de ser, diría yo, un experto en seguridad, que repito, yo creo que pongo con un grano de sal ese término, necesitas una persona súper proactiva, de cajón súper transparente. O sea, tienes que estar en la... porque aparte de eso, este tema de corrupción, te quita tiempo, ¿ah? Te Claro. quita tiempo. Entonces, la completa transparencia va a ir ese ímpetu de la urgencia del ayer. O sea, esos temas que decía el antiguo ministro de que, a ver, estoy de acuerdo, las cosas no son de la noche a la mañana, tampoco son de 8 meses. O sea, tampoco son de 8 meses. Claro. Hay cosas que se pueden hacer en 3, 4 semanas. Es más, nosotros ya habíamos comenzado a trabajar. Eso. O sea, más que todo creo que es un tema de proactividad tenaz. Patricio, el tema de la inseguridad va con el tema empresarial también, están coaligados porque sin seguridad tú ves que ha habido un problema bastante fuerte con los pequeños comerciantes, sobre todo en Guayaquil, con las vacunas. No solo las vacunas, Gabriel y Jan, evidentemente si la gente deja de salir en las noches, eso sucede aquí en la ciudad de Quito, en muchos sitios, si la gente deja de consumir, deja de salir y se encierra en su casa, evidentemente bajan las ventas, bajó el consumo, bajan las ventas, bajan los ingresos de los locales, baja la contratación, bajan sus compras, hasta baja los ingresos tributarios del Estado. Entonces, evidentemente, si viene un vacunador y empiezan a cerrar los locales por los intentos de vacunación, evidentemente pierde todo el país. Entonces, todo esto se convierte en un círculo vicioso que frena la economía y el progreso de los negocios pequeños que hacen la mayoría del tejido empresarial en el Ecuador. Es un problema grave, y tal como lo menciona Jan, esto es una decisión que tiene que tomar el gobierno. No puedes esperar revisar la normativa de la normativa para comprar patrulleros. No puedes esperar para dar órdenes a la policía expresas y defenderlos si es que disparan a quemar ropa a estos delincuentes. Eso es lo que no puedes esperar. Tú lo que necesitas es carácter y decisión, tal como lo menciona Jan, y un plan. Es decir, señores, desde el día de mañana, sí, existe el estado de excepción y los militares tienen luz verde para salir y usar sus armas en contra de cualquier vacunador, de cualquiera que amenace la propiedad privada o la propiedad pública. Entonces sí, es carácter, es decisión. Evidentemente hay que trabajar con profesionales como Jan, pero tampoco podemos esperar y tampoco tenemos que esperar a la estrategia del experto para poder darle ese poder. Necesitamos un buen ministro de gobierno, un buen ministro del interior y alguien que los lidere. Y evidentemente ponerse de acuerdo con el sistema judicial, porque la fiscalía no puede irse en contra de un policía que mató a un delincuente. No, completamente de acuerdo con Patricio. Vi un estudio, una estimación del Guayas, que 30% de los negocios pequeños, de los pequeños y medianos negocios ya están siendo vacunados. Ahora, solo tema de microeconomía, para ponerle números al tema, las vacunas pueden llegar a $50, $100 semanal. A un negocio que tener una utilidad de, no sé, pues 500, 800, $1,000 mensuales, te da la vena. O sea, tú puedes rápidamente extrapolar cuánto tiempo ese negocio puede sobrevivir con ese peaje. Es mucho tiempo. Aquí tenemos la famosa entrada a la 8 en Guayaquil. 4 cuadras para el sur, áreas que eran de comercio muy vibrante hace año y medio, están completamente vacías ahora, porque ya no les dio. Entonces, claro, los primeros 4 meses, 3 meses ves cómo haces para pagar la vacuna, después ya no puedes, y tienen que emigrar. Y queda, y como menciona Patricio, todos estos negocios pequeños, que son el sustento de decenas de miles de familias, quedaron en nada. Entonces, literalmente, este tema de las vacunas es un virus que carcome la sociedad, porque aparte no es autosustentable, porque en 4 meses no tiene a quién vacunar porque todos se fueron. ¿Ya? Y las soluciones, como menciona Patricio, no es que son requete complejas, para nada.
solo cuestión de voluntad. Ahora, yo sí agregaría dos cosas al tema de la solución. Una, tu solución en seguridad o en lo que sea en la vida tiene que depender de las cosas que están en tu esfera de influencia. Si tu solución conceptualmente depende de terceros, va a resultar en lo que está pasando ahorita, en que nos sentamos a llorar a echarle la culpa a los fiscales, nos sentamos a llorar a echarle la culpa a los jueces. Esa no es la solución. Esa no es la solución. Ahí sí entra tal vez un poco de inventiva, un poco de creatividad, en encontrar qué sí está a tu alcance y hacer que tu solución de seguridad dependa solo de las cosas que están bajo tu control. Cualquier cosa que venga por añadidura, bienvenida sea, pero no depender de eso. Einstein es famoso por decir que la locura es hacer lo mismo una y otra vez, y por arte de magia, porque vino una hada madrina, esperar que la enésima vez los resultados sean diferentes. Lo de Elvis, que pasó ahorita en Esmeraldas, por Dios, a ver, sabíamos que iba a pasar. Ya, no es historia nueva de que se allana, se detiene y un juez lo deja libre. Pero seguimos bajo el marco de, seguimos haciendo lo mismo. O sea, seguimos haciendo lo mismo y seguimos echando la culpa a la judicatura. Sí hay soluciones que no dependen de los jueces. Y ya es hora del país, o el brazo ejecutivo, armar soluciones que solo dependan del brazo ejecutivo. Porque si no, repito, nos quedamos echando la culpa al resto y nada se hace. Pero nada. ¿Cómo quedamos, Jan y Patricio, si el presidente está más preocupado de quedarse en el cargo que otra cosa? No, mira, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dices y lo que dice Jan. Tú no puedes pasar peleando con todo el mundo, preocupándote de tu imagen y no trabajar en los decretos y no trabajar con las instituciones que tú eres el comandante de las Fuerzas Armadas. Tú estás a cargo del SNAI, tú estás a cargo de las prisiones. Si tú tienes que colocar en la Roca a los tiguerones, en la Vía Daule a los lobos, a los Latin Kings en la Tacunga, entonces hazlo. No los mezcles. Si es que tú puedes hacer eso, yo no sé si esa es la solución. Tú puedes dar órdenes para que los delincuentes no salgan de una batalla campal, y tú puedes mantenerlos en la prisión con las autoridades competentes, ¿no es cierto? Si es que pierdes el miedo. Yo creo que en El Salvador, me invento, no descubrieron el agua tibia. Yo no sé si llegaron a acuerdos, no llegaron a acuerdos, pero existe la mano dura, y ahora yo he visto que en San Salvador la gente ya sale al centro, en las paradas de buses usa sus computadoras, pero mira, el presidente está a cargo de las Fuerzas Armadas, el presidente está a cargo de la Policía Nacional, el presidente tiene a su cargo al consejero de seguridad, que yo creo que debería haber un buen ministro del Interior, alguien con el perfil seguramente de Jan, y el Ministerio de Gobierno. No más, no te tienes que inventar los cargos, pero definitivamente coger las riendas, hermano, y sacar adelante el país, tomar una decisión, no trabajar con un consejero que te dice una cosa, un ministro del Interior que no está enterado de lo que hace un general de la policía, un general de las Fuerzas Armadas. No podemos trabajar en la descoordinación en la que trabajamos, y eso es básico. La decisión con políticas efectivas en cuanto al manejo de seguridad y inyectarle dinero al país, hermano. Es decir, no voy a gastar tanto en burocracia y evidentemente toda la plata que me ingrese voy a trabajar con el sector privado y darle parte de esos ingresos al sector privado, porque lo va a hacer bien. Sectores estratégicos, Petroecuador, Selec, lo que fuera, hermano. Entonces, lamentablemente tenemos un presidente que hizo caso a los socialdemócratas, en este caso Democracia Popular, en este caso los Cuevas del Ministerio de Finanzas anterior, gente que nunca hizo nada por el país, sistemas que han fracasado en todas las partes del mundo. Macri hizo que vuelva Fernández, Lazo hará que vuelva Correa. Y viviremos complicados 8 años más y pagaremos los platos rotos como sector privado y tendremos que sobrevivir como bien podamos en países inseguros. Entonces, lamentablemente no se tomaron decisiones a tiempo, lamentablemente no se eligieron perfiles a tiempo y lamentablemente seguimos viviendo en una convulsión política que no sabemos qué va a pasar de aquí a 2 o 3 semanas. Y el tema es ya decisiones y un modelo, y menos política, hermano, o trabajar haciendo política con ese fin.
Jan, ¿cuál es la solución para ti? El problema coyuntural de seguridad del Ecuador yo lo veo un problema económico. Sí, me escuchan, ¿no? Y no hablo necesariamente del tema de inequidad. Yo veo aquí un tema de entender cómo funciona el narcotráfico a nivel microeconómico. Primer tema, la mayoría de los crímenes en Ecuador nacen del narcotráfico, eso hay que estar de acuerdo, ¿no? El microtráfico nace del narcotráfico, las extorsiones nacen del narcotráfico, la violencia nace del narcotráfico, el sicariato nace del narcotráfico. Ese es el crimen madre aquí. Pero y esto es un tema, repito, modelo de negocio que hay que entender. No. Si yo soy albanés, si yo soy mexicano, yo compro la droga en cocaína, la cocaína en Colombia, o en Perú. ¿Por qué me vengo a Ecuador? Los dólares. Y estos son dos números súper simples. Para mí, yo tengo que pagar a los colombianos, si quiero sacar la droga de Colombia, tengo que pagar 1.6 millones de dólares por tonelada de cocaína. Si lo quiero hacer lo mismo en Ecuador, me cuesta la mitad. Y esos son los dos números críticos que hay que entender, porque ahí está la batalla. Y esto es un tema simple de hacer que no vengan a Ecuador, hacer que no sea negocio Ecuador, subirle la estructura de costos, de forma a que, repito, están viniendo a Ecuador porque somos más baratos. ¿Por qué le pagan los albaneses a un fito? Son 4 servicios. 4 servicios. Transporte, almacenamiento, seguridad y contaminación. Dar las coimas en los puertos. Por eso, un albanés le paga a un fito $800,000 por tonelada de cocaína. Versus, en Colombia, te cuesta el doble. ¿Por qué? Porque la relación de incautación de droga Ecuador-Colombia es por cada tonelada que incautan en Ecuador, en Colombia incautan 3. O sea, ese es el resumen, ¿ah? Ese es el resumen. Entonces, si nosotros nos volvemos más eficientes en el tema de incautaciones, le subimos la estructura de costos a un fito, a un junior, a un chumado, a todas estas cabecillas, de forma que les cobran más a los mexicanos y los albaneses, y los albaneses no van a tener opción que quedarse en Colombia o quedarse en Perú. Y ese es el resumen. Yo sí veo aquí unas fuerzas de orden que están desbordadas apagando incendios, que parecen hámsters dando vueltas en esa rueda, dando vueltas, yendo atrás de cabecillas. Lo vimos con Elvi, el Gato Farfán. No sé si lo conocen el tema Gato Farfán. El Gato Farfán ha sido uno de los narcotraficantes, tal vez perfil bajo, pero uno de los más importantes que ha tenido el Ecuador en su historia. Lo capturamos, se lo capturó en Colombia, está bien. A los 2 días subió el reemplazo, Samir. Entonces, esto es una estructura delictiva de alta rotación, porque digamos, los requerimientos para el cargo tal vez son haber hecho 2º grado de primaria y una proclividad a la violencia enorme. Pero conseguir reemplazo lo reemplazas a un toque. Entonces, no podemos seguir en esta estructura de ir a buscar cabecillas. Porque si los logras detener, los reemplazan al día siguiente. Y si los logras detener, regresamos al tema de jueces, fiscales, hay que ver si hacen el trabajo. Y si hacen su trabajo, los vas a meter en unas cárceles que no controlan. Pero si logras atacar el producto, si logramos en vez de incautar 200 toneladas por año, logramos incautar 450 toneladas por año, por definición, Ecuador deja de ser negocio para el narcotráfico. Pero tenemos las fronteras más permeables del mundo. Todo pasa por ahí. Justo cuando me dijeron que estaba en la secretaría, mandé a instalar cámaras en Rumichaca, solo por un tema de dimensionar carros. Quería ver el tema de tráfico para un tema de escala. Pero me sorprendió la porosidad, la falta de control. O sea, obviamente que van a venir a Ecuador. Aparte que Ecuador, claro, es el dolarizado, les damos una ventaja por el tema del lavado de activos, ¿no? Pero el tema al final del día es dejar de que Ecuador sea negocio. Dejar que Ecuador sea negocio. Y eso lo haces incautando, subiendo la estructura de costos. Esa es mi opinión sobre el tema. Yo creo que los márgenes que se manejan en el negocio de la droga son enormes. Evidentemente son hombres de negocios, no negocios ilegales, pero son negocios. Y evidentemente si es que tú tienes más fuerza, incautas más, les baja el rendimiento, y creo que es algo positivo y estoy de acuerdo. Pero además de eso, creo que nos falta mucho por hacer en cuanto a la política pública migratoria en este país. Entonces, si es que no dejas, me invento, que lleguen al Ecuador los ciudadanos albaneses que no puedan entrar libremente,
entonces también se les complica más hacer negocios en el Ecuador, lo propio con los rusos, lo propio con, lamentablemente, con la comunidad andina. Entonces, tú por la emergencia que estás viviendo en el Ecuador, lo que haces es definir, aquí ya no me vuelve a entrar un albanés, aquí ya no me entra un ruso, al menos que llegue lícitamente a invertir $1 millón, aquí ya no me pasan por un tiempo los colombianos, los peruanos, y evidentemente ves la manera de la cooperación en la comunidad andina para que puedas deportar a ecuatorianos, no me invento los que mencionó Jan o lo que sea, para que los puedan deportar desde Colombia o que los puedan extraditar. Que eso también a la gente le hace pensar. Entonces, absolutamente de acuerdo. Un tema importante es: cortas la logística, cortas el negocio, le quitas rendimiento, más toneladas incautadas, menos negocio, más política pública, que entren menos al Ecuador, más fuerza en la aduana, más fuerza en los puertos, más fuerza en las fronteras. Sugerencias tal vez para la persona que asuma la secretaría. Una, no vi tal vez sabio la forma en que se presentó el previo plan, si existía un plan de seguridad a la ciudadanía bajo el antiguo secretario. Creo que la forma correcta de presentarle un plan de seguridad a la ciudadanía es indicarle transparentemente cuáles son los números actuales, cuáles son las métricas norte sobre el cual vamos a definir tema de seguridad, que generalmente es muertes violentas por 100.000 habitantes y tal vez 2 o 3 métricas más. Transparentemente mostrarles cuáles son los datos ahorita y cuáles son los objetivos a 6 meses y 12 meses, pero en números. Porque al ponerlo en números, uno se puede responsabilizar por los números. Tema 1. Tema 2 en el plan es evidenciarles cuáles van a ser las herramientas, los productos, los entregables, las soluciones que se van a implementar para mejorar esos índices. ¿Ya? Muchas veces, y yo creo que es un error, las personas dicen, porque son temas de seguridad, tienen que ser confidenciales. A ver, la minucia puede ser confidencial, pero el proyecto macro no. O sea, por ejemplo, decirles vamos a cerrar las fronteras, vamos a controlar las fronteras de esta manera, o sea, en temas generales, eso no es que tienes que mantenerlo confidencial. Ya el cómo lo vas a hacer, qué tecnologías vas a implementar, cuáles son los procedimientos, obviamente eso no se divulga. Pero si quieres galvanizar a la ciudadanía y generarle cierta certidumbre, quieres generarles ese sentimiento de que estamos mal, pero este es el plan y vamos a estar mejor, tienes que socializarles las métricas, los objetivos y cómo lo vas a implementar. Y en línea con eso, enfocarse en 3, 4 cosas, no más, y hacerlas súper bien. O sea, creo que la persona que asuma la secretaría debería decir, enfocarse en estas cosas, costo-beneficio, ¿no? Las cosas que más impacto pueden generar a corto plazo y hacerlas súper bien. Hacerlas súper bien. Yo creo que sí hay soluciones que se pueden implementar a corto plazo que pueden ayudar bastante al gobierno actual. Y creo que el presidente lo necesita. Eso, digamos, como temas generales. Y por último, atacar la causa raíz. Lo que mencionaba en mi entrevista, no estar como el hámster dando vueltas y vueltas y vueltas, apagando incendios todo el tiempo. Está bien, tienes que apagar incendios porque tienes que apagar incendios. Pero destina un 30% de tu tiempo, de tus recursos a atacar la causa raíz del problema, que es narcotráfico y la porosidad de nuestras fronteras. Ha sido muy claro, muy conciso y muy preciso. Yo te quiero comprometer para otra ocasión, porque este es un tema realmente que se puede hablar mucho tiempo. Ya se nos terminó el tiempo, te agradezco mucho por tu presencia en Somos Magazine y te invito para una próxima ocasión a seguirnos nuevamente. Vamos a, menos a continuar más o menos en la onda de seguridad, sobre todo porque yo escuché por ahí una noticia de que había sectores de padres de familia de los colegios que querían pedir a la ministra de Educación que inicie las clases los 2 primeros meses que sean online por el tema seguridad. No nos queremos imaginar en manos de estos delincuentes, estas personas que cojan a un montón de niños o peguen un bombazo, ¿no? o una alerta que no sea real. El temor de los padres por esa situación. ¿Cómo tú lo sientes? ¿Cómo lo percibes tú como educadora? Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, realmente el tema de si empezar online o no empezar online puede tener un efecto beneficioso en la seguridad, tiene que revisarlo cada familia. De hecho, existen las 2 ofertas educativas. Hay colegios que son online y colegios que son presenciales. Yo te puedo hablar de cómo los colegios presenciales
que valoramos el contacto del docente con el estudiante y la convivencia entre los estudiantes, que es algo que se potencia mucho en lo presencial, se están preparando ante el riesgo que estamos viviendo, que lo estamos viviendo en todos los espacios. Un poco si, como en su momento en la pandemia no hacía sentido que los chicos vayan a comer a un patio de comidas y no vayan a estudiar, pues ahora también hay que priorizar el estudio, evidentemente tomando las precauciones del caso. Y en eso creo que es súper valioso el esfuerzo que están haciendo todos los colegios y con el apoyo del Ministerio de Educación, que ha expedido 1 o 2 reglamentos sobre seguridad, para poder recibir a los chicos de manera segura y confortable dentro de los colegios y que ellos no se vea perjudicado su proceso de aprendizaje y puedan pues seguir con su vida de manera más o menos normal. Pero en todo caso, los colegios están preparados para un tema de seguridad, por ejemplo, hay un caso hipotético de que estén con una amenaza, una bomba, una cosa de esas, ¿están preparados para...? Los colegios, yo creo que para una bomba nadie está preparado de verdad, pero los colegios desde hace muchos años tenemos protocolos. Ese es el temor de los padres, obviamente. Protocolos para cómo activar hay que hacer una la elección respuesta en con la estos vida casos. y lo educativo. Yo creo que la vida es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, pero sin embargo, en el entorno educativo sí estamos más preparados que en otros entornos. Te ponía el caso del centro comercial, por ejemplo, que donde sí hay una alerta de bomba en el centro comercial, no están organizados. En los colegios hacemos simulacros, tenemos un comité de seguridad y riesgo que está entrenado para afrontar este tema. Están establecidos los protocolos, cómo actuar, a quién llamar, cuál es el orden, que esperamos que no nos toque nunca implementar realmente, porque de todas formas sería una situación difícil. Pero como organización, como institución, creo que los colegios le llevan la ventaja a muchas otras instituciones donde igual concurrimos. Yo creo que tiene que haber una conexión bastante fuerte entre las autoridades policiales con la educación para que esto pueda funcionar sin ningún problema. Correcto. ¿Cómo está preparado ahorita los colegios para volver a clases? Ya están prácticamente próximos y algunos ya entraron. Claro que sí. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo se han preparado? A nivel, como te decía, a nivel reglamentario, a nivel de simulacros y eso, pues tenemos el Ministerio de Educación, cada distrito nos exige tener nuestro plan de riesgos, que no es solo para casos de temblor, que es lo que uno primero piensa, es también para casos de estas amenazas, por ejemplo, que Dios no quiera se puedan presentar en cualquier lugar. Y además los colegios, y sobre todo los colegios particulares, particularmente en el que yo trabajo, es importante todo el operativo de seguridad que se monta al momento de la entrada de los chicos, de la salida de los chicos, que son los momentos fuertes de tráfico de personas, y los controles que se hacen fuera de estos momentos fuertes de tráfico. En los transportes escolares también siempre va un acompañante de la institución, es decir, los chicos no se van solos con el chofer en el expreso. Este acompañante mantiene comunicación con el colegio si fuera necesario, y además también hay un protocolo de seguridad para el transporte. Entonces, de esa forma los chicos están cubiertos, resguardados, no solo dentro del colegio, que definitivamente es lo más importante, sino cuando usan el transporte escolar también. Y ya dentro de la institución tenemos, además de la seguridad privada, en el perímetro, como quien dice, armada, tenemos supervisión interna de personal de seguridad interno y los profesores que igual han recibido su entrenamiento en seguridad y que, por ejemplo, en los recreos y en las entradas y las salidas están siempre haciendo turnos y viendo cualquier riesgo que se pudiera presentar. Entonces, sí, yo creo que no podemos vivir ajenos al tema de seguridad hoy en día, y esto ha calado en la cultura de todos los colegios. Es una prioridad para todos hoy en día y es una responsabilidad que asumimos con mucho compromiso. Y tampoco sin descuidar la parte de la pandemia, porque eso continúa. Entiendo que todavía hay casos de COVID. No solo de COVID, de influenza, y en los colegios sabemos que son centros de contagio siempre, porque son chicos que están en un aula a la larga, Claro. están en contacto. No hay que descuidar eso tampoco. Y bueno, o sea, yo me permito hacer una sugerencia, no sé si será una buena sugerencia. De pronto, a los muchachos deberían tener un celular también. En este tipo de casos también son importantes para comunicarse. De pronto, también podrían pedirles que por el celular
si tienen algún problema de cualquier tipo, porque cada quien se va por diferentes lugares, de repente la comunicación sería importante en un caso. ¿Te refieres a la salida, al trayecto a su casa? Sí, A su casa. un trayecto. Sí, Sí, ese ya es política de cada familia, pero definitivamente dentro del colegio estamos contactados y conectados sobre todo con el personal del Ministerio de Educación, con el UPC que queda cerca, con la respuesta del 911. Creo que como todas las empresas tenemos, pues el personal de seguridad tiene en su celular el botón de pánico. Es un tema que ya ha permeado toda la sociedad. Nosotros tenemos que asumirlo con toda la responsabilidad del caso. En cuanto al tema educativo, ¿cómo se han visto, cómo se ha visto ahora cuando se ha regresado a clases, después de 2 años que no hubo clases? ¿Cómo ves tú este equilibrio, como se puede decir? ¿Se ha podido equilibrar un poco o es algo que no se puede salvar tanto tiempo que no se puede estudiar? Yo creo que vamos teniendo buenos resultados. El año pasado ya fue presencial plenamente, es decir, ya retomamos el modelo educativo anterior que teníamos, ya sin adecuaciones de la pandemia. Y realmente se pudo recuperar muchos de los aprendizajes que habían quedado rezagados en la pandemia. Y esto se da porque los aprendizajes, si bien hay un currículum y hay un profesor que los enseña, siempre van vinculados al desarrollo del estudiante. Como el desarrollo del estudiante sí continuó, es decir, el estudiante siguió creciendo, siguió comiendo, siguió jugando en la medida de lo posible, el profesor lo que tiene es que montar sobre esa estructura que desarrolla el cerebro del chico los aprendizajes que no recibió directamente. Y eso se ha ido recuperando. Se estima que entre este y el siguiente año ya va a estar totalmente recuperado en los chicos que han tenido la oportunidad de volver en el sistema educativo particular. Sí hay un problema grave en el sistema educativo fiscal porque hubo mucha deserción de estudiantes que no han regresado todavía. Y ahí sí, pues, se sigue, la brecha solamente se agranda. ¿Hacia dónde va quizás nuestra educación? ¿Tienes decir alguna novedad sobre lo que se está haciendo ahora? Sobre todo tu experiencia como educadora, que es muy amplia, ¿qué se está haciendo ahora para llegar a mejores resultados para los muchachos, sobre todo ahora que es todo tan visual, todo tan, ya no se cogen los libros casi, los libros ya no es tangible como antes, ya no se conversa tanto, está solamente con el celular. ¿Qué están haciendo los educadores hoy en día para que el estudiante con el otro se mire a los ojos? Claro, por eso hablaba de los enormes beneficios de la educación presencial y hay que dejar realmente este tema de las clases online, cuando no es la opción de preferencia de los papás, como último recurso realmente. Creo que como educadores, y no solo desde la educación particular, sino desde todo el sistema educativo, la pandemia nos obligó a repensarnos y en ese sentido, por ejemplo, hace menos de 2 meses salió un nuevo reglamento de la Ley de Educación donde se potencia la autonomía de las instituciones. Esto permite que todas esas innovaciones que uno quiera implementar en el colegio, porque son o las considera positivas para los estudiantes, realmente tengamos la oportunidad de hacerlo y ver verdaderamente ese beneficio para nuestra comunidad educativa. Entonces ha habido muchos avances en el tema de recursos pedagógicos, que es lo que se está viendo ahora, la implementación de material concreto, de poder no solamente, de poder desconectar por momentos, aunque sea a los chicos de las pantallas. Antes hubo una ola, antes estoy hablando hace 10 años, hubo una ola de que metamos la tecnología en los salones. La tecnología es buena, pero no podemos vivir solo de tecnología. Entonces estamos buscando ese balance entre recursos audiovisuales, que vendrían a ser la tecnología, recursos concretos, se trabaja o se puede trabajar y funciona mucho trabajar con material Montessori, ver las matemáticas a nivel concreto, hay muchos métodos desarrollados en torno a eso, y definitivamente aprovechar las ventajas del aire libre, del deporte, del ejercicio, de la socialización, del trabajo en equipo, esto como base de no solamente del aprendizaje socioemocional, que es el aspecto que tal vez nos vamos a demorar más en recuperar de la pandemia, sino porque se ha demostrado que esto potencia los circuitos que nos permiten aprender luego. Es decir, no solamente para que en ese momento descansen, uno piensa en el recreo como el momento para que los chicos descansen de aprender o tengan tiempo libre, sino que verdaderamente este tiempo nos sirve para que el tiempo que está en los salones sea mejor aprovechado. El cerebro necesita estos espacios de sol, de aire fresco, de correr, de hacer ejercicio, para poder funcionar mejor.
Entonces creo que con esos conceptos claros la educación va avanzando en transformarse de una forma que sirva mejor a los estudiantes que estamos educando hoy, era una deuda muy grande que tuvo por muchos años la educación, que permanecía inmutable cuando el mundo claramente había cambiado. Bueno, muy didáctico, muy buena tu disertación. Te agradezco mucho por esta presencia, gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Marinés. Quiero dejarte con las palabras finales en este programa Somos Magazine a través de OnePlus TV. Muchas gracias, Gabriel. Realmente agradecerte la oportunidad de la entrevista y animarlos pues a los papás, a los chicos a retomar este nuevo año lectivo con todas las ganas, con toda la decisión, a retomar rutinas. Eso también ayuda muchísimo y facilita el aprendizaje de los chicos, y que todos pues, sepamos que esto es un trabajo en equipo, que el colegio está aquí para ayudarnos en esa labor formativa tan importante y principal que tenemos los padres, y que lo más importante va a ser cómo ese trabajo en equipo se traduce en comunicación, en coordinación, en apoyo, para que veamos brillar realmente a nuestro hijo, que es lo más importante. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Inés de Gilbert, una gran educadora que estuvo hablando de temas interesantes antes de que inicien las clases en Guayaquil y en la costa. Nos despedimos hasta la próxima semana, que vamos a tener más de Somos Magazine a través de OnePlus TV. Muchas gracias, hasta la próxima semana.